Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, se dieron cuenta inmediatamente que cambiamos el lugar, aprovechando este día de sol precioso, así que damos gracias al Señor, porque entre medio del frío nos ha puesto un día con un poco más de calor, así que lo agradecemos. Agradezco también al equipo de música que hoy día, en el día domingo, editaron, salió a la luz el himno Cuán grande es Él. Es precioso. Creo que hay que disfrutarlo varias veces. En la mañana con mi esposa estuvimos metidos en YouTube para alabar al Señor y empezamos a buscar las canciones de Bach, los himnos de Bach. Y hermanos, aparecían todos, uno por uno fuimos cantando. Cantamos varios, hermanos, recordamos otros tantos y vimos las fotos también. La iglesia saluda de las veces anteriores, las de hoy día. Ha sido una mañana llena, hermanos, de bendición, de alegría, de ver, de pena también. Así que damos gracias al Señor por eso. Así que este video usted lo va a ver el miércoles, si Dios quiere. El miércoles, junto con las peticiones y los agradecimientos. Esperamos en el Señor que esto sea de crecimiento para la iglesia. No olvide, la pandemia no es casualidad. El coronavirus no es casualidad. Esto viene de parte de Dios. Dios ha permitido esta maldad, Dios ha permitido que ocurra. Pero ¿sabe? Lo primero que se me ocurre, conversaba con otro pastor del norte, y le decía, ¿sabe hermano? Esto me da la impresión que es una advertencia a la iglesia. Y él decía exactamente lo que pienso, pastor. Es una advertencia a la iglesia. Hermano, no podemos estar tan tranquilos cuando vemos que el mundo se está muriendo y la sociedad está cambiando tanto. ¿Bien? Así que precisamente partí conversando de esto porque el tema es autoridad. Regularmente nosotros creemos cosas que no están en la Biblia. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Es que nos hacemos ideas propias. Desgraciadamente nos hacemos ideas propias. Pero ¿sabe usted que la mayor exigencia de Dios al hombre no es llevar una cruz? No es el sufrimiento. Si vamos a sufrir, suframos, pero no es el propósito principal. No es negarnos a nosotros mismos que yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no me voy a casar, voy a permanecer soltero y voy a servir. Dios no ha dicho eso. Dios creo que ha mantenido a este pastor con 5 hijos y muchos nietos y qué gracia, qué bueno de parte de Dios para nosotros. Pero tenemos que entender que ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios, la mayor exigencia de Dios es a la obediencia. Y es ahí donde el pueblo cristiano tiene muchos problemas. ¿Para qué vamos a hablar de las demás gente? El pueblo cristiano tiene problemas en la obediencia. Hay muchas personas que a sabiendas que hay un versículo mal interpretado, mal contextualizado, mal tomado, porque sabemos que la Biblia ha sido escrita para 3 grupos de personas: Israel, la iglesia y los gentiles. Pero tomamos cualquier versículo y lo usamos como queremos. Entonces, hermano, la mayor exigencia de Dios es la obediencia. No saco nada con tener yo, por ejemplo, aquí, ayudándome, por ejemplo, una persona que sepa toda la Biblia, que aún sepa, no una Biblia, sepa muchísimas cosas más, y tenga toda la inteligencia, pero si no obedece a lo que estamos haciendo, no sirve. ¿Me entiende? Entonces, lo que tenemos que entender que el primer requisito de Dios para nosotros es obedecer, y seguimos siempre obedeciendo a Dios. Por favor, eso no lo olvide, enséñelo a sus hijos, enséñelo. Fíjese que 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se obedezca a su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que se obedezca a su palabra. Ahora, si no reconozco que existe autoridad, no existe sumisión. No hay una persona sumisa. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona sumisa. ¿Qué nos invita el Señor Jesús? A ser sumisos. Que obedezcamos hacia dónde nos quiere guiar el Señor.
Las ideas propias nos sirven, son corruptas porque de alguna manera se enredan con cosas personales que queremos hacer nosotros. Yo tengo, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, tengo un llamado de ir a Puerto Varas. Pero, hermano, a mí me encanta Puerto Varas. Me gustaría vivir en Puerto Varas. ¿Me entiendes? Y yo puedo inventar eso y puedo convencerme que es el llamado de Dios. Pero nunca Dios me ha llamado a Puerto Varas, nunca me ha llamado. Me llamó a servir. ¿Y dónde me tiene? En la Iglesia Bautista Avenida Gabriela. Se acabó. Punto. ¿Me entiendes? Entonces empezamos a creer cosas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se obedezca a la palabra de Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si no reconozco que hay autoridad, no soy sumiso. Entonces, para reconocer, para ser sumiso, tengo que decir no al yo. Al yo quiero, al yo deseo, al yo necesito, el yo pienso. No. ¿Me entiende? Ahora, solo es posible si vivo en el Espíritu Santo. Para obedecer a Dios, estamos diciendo. No para obedecer al mundo, para obedecer a Dios. Tengo que vivir en el Espíritu Santo. Juan 8:11 dice en una parte, no la he de beber. ¿Se recuerdan cuando Jesús va a la cruz y le pregunta a Dios, Padre? Por ejemplo, Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabes lo que yo pienso, Padre mío, sabes lo que yo pienso exactamente, pero hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y es lo que nosotros pedimos. Nosotros podemos pedir, Señor, me gustaría viajar, me gustaría ir y estar en el tal lugar acompañando a un varón de Dios que necesita, pero tengo que esperar la anuencia de Dios, la aprobación de Dios. Sí, es un buen propósito, pero no me mando solo. Hay una iglesia que está a mi cuidado, y eso es algo que debemos entender. Entonces dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y es lo que nosotros debemos aprender. Observamos, hermanos, de los ejemplos que tenemos en la Biblia, que hay una supremacía de la voluntad de Dios sobre la cruz, sobre Jesús. Se hizo la voluntad de Dios. Piense, sacar la autoridad de Dios es sacar a Dios. Lo repito, sacar la autoridad de Dios es sacar a Dios. Eso es un principio satánico. Ahora, conversemos en el día de hoy. De todas partes se ha sacado la Biblia, han desacreditado la Biblia, han desacreditado a los cristianos, y los cristianos dan motivo, pero imagínense, sacaron a Dios de la sociedad. El otro día que me tomaba el examen, conversaba con el enfermero, y un poco esperando ciertas cosas, obviamente trato de llegar a temas espirituales, y le decía yo, la razón de todo lo que existe es que sacamos a Dios. Usted lo sacó de su vida, yo lo saqué de mi vida, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no queremos los mandamientos de Dios, no queremos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Para que, hermano, lo otro que aprendemos, para que mi hogar sea cristiano, para terminar el punto anterior, sacar la autoridad de Dios es sacar a Dios. Es un propósito satánico. Hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de las iglesias, hemos sacado a Dios del parlamento, de los ministerios. Escasamente se escucha a algunos ministros decir, si Dios quiere, gracias a Dios, por lo menos hay algo. Entonces, vea usted cómo se comporta la sociedad, vea usted cómo se está comportando la sociedad y me va a encontrar razón. Me va a encontrar razón, porque no hay Dios, no hay Dios, para ellos no hay Dios. No es que Dios no exista, Él está, pero no lo quieren reconocer, no quieren saber nada de Dios. Y es lo que estamos viviendo ahora. El tema próximo va a conversar más de eso. Hermano, para que mi hogar sea cristiano, entienda esto, no porque usted es cristiano, no porque su esposa es cristiana, y no porque sus hijos son cristianos. El hogar es cristiano cuando el gobierno es de Cristo, el gobierno de la casa, del hogar, de los recursos, de todo, de nuestras vidas, de nuestros planes, es de Cristo. Eso es un hogar cristiano. No es porque nosotros nos hemos convertido al Evangelio, porque hay personas que se han convertido al Evangelio y han seguido viviendo de manera rebelde.
rebelde, con sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias cosas. ¿Se fija? Entonces, fíjese lo que dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo Dios manifiesta el gobierno de Cristo en la familia? A través de los padres. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora en el Parlamento? Sacarnos de la crianza de los hijos, quitarnos los hijos cuando quieran, que los niños decidan por sí solos. Dígame que eso no es sacar a Dios. No es sacar a Dios de la vida de todas las personas. Y viviendo eso, esperemos las consecuencias. Esperemos las consecuencias. Después nos preguntamos que somos los chilenos tan sufridos, que viene esto, que viene el tsunami, los terremotos, las inundaciones. ¿Y por qué será? ¿No será porque nosotros somos los primeros que copiamos las malas cosas de otros lados? ¿No es porque estamos copiando malas cosas? Yo no digo que las ideas sean malas, sino la forma que se está llevando adelante esto. ¿Me entiende? Y lo más criticable, de mi punto de vista, es que hemos olvidado a Dios, hemos olvidado el consejo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, los hijos son responsabilidad de los padres, no de un país, no de un estado, no de una municipalidad, son responsabilidad de los padres. También Oseas nos da un consejo en Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Lo que le digo, el justo va a caminar por el camino de Dios. Los injustos van a ir por el mismo camino, pero van a caer en ese camino. No es que busquen la justicia, sino porque van a caer en esos caminos. El hombre en su naturaleza es rebelde, y eso debemos reconocerlo. Usted es una persona rebelde, yo tengo tendencia a la rebelión. Y esta se manifiesta porque hay en nosotros algo que Dios puso en nosotros. Muchas veces la gente piensa, esta persona no tiene conciencia. Todos tienen conciencia. Todos los nacidos, todos los que nacieron y los que van a nacer tienen conciencia. Y ese es ese tribunal en donde estás tú, Dios, y nadie más. Entonces, el hombre en nuestra naturaleza somos rebeldes, hace la rebelión. Y esta se manifiesta, ¿por qué? Porque nosotros podemos pensar, podemos razonar y podemos hablar. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver con la rebeldía? Lo vamos viendo de a poco. En el pensamiento se originan las razones y estas nos llevan a hablar. Por ejemplo, David pensó y estuvo pensando en la básica, en la media, en la educación, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Y después salió, postuló, le fue bien a una universidad. Yo le dije, no, sales de ahí, vas a otra universidad porque estás perdiendo el tiempo. Entró a otra universidad, estuvo estudiando y posteriormente, ¿cierto?, le aconsejé que saliera de ahí también. Al final encontró lo que era de él: robótica, automatización. Y es lo que él estudió y él se siente bien. Lo mismo mis otros hijos. Así que en ese sentido estamos tranquilos, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Porque él pensó, razonó y llegó a decir lo que él quería, hacia dónde quería caminar. ¿Me entiende? Ahora, es fácil decirlo así porque resulta hasta bonito, pero ¿sabe? Cuando hay pensamiento, tenemos que saber qué son las bases de ese pensamiento. Tenemos que saber hacia dónde dirige el razonamiento y tenemos que saber qué palabras vamos a usar. Pero todo está parte del interior del corazón, porque de ahí emanan muchas cosas, ¿no es cierto? Lo sabemos. Ahora, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cristo, Satanás lo tienta después de ayunar 40 días. 40 días ayunando. Cuando le ofrecen lo que Satanás ofreció, que fueron 3 tentaciones, Jesús podía haber dicho, está bien, podía aceptar la tentación.
Podía decir, mira, conversar con el demonio y decir, no estoy de acuerdo con mi papá, con mi padre que está en los cielos, pero le voy a obedecer. O responder, escrito está. Y ahí está lo que nosotros debemos aprender, hermano. Escrito está. ¿Por qué razón? Porque nosotros, tal vez tenemos malas bases en donde se origina todo nuestro pensamiento. ¿Cómo venía yo del mundo? Con pensamientos horriblemente antibíblicos. ¿Era una mala persona? No sé, patán era, pero ¿cuántas personas, piense usted, fueron afectadas por mi comportamiento? Pero mi comportamiento obedecía a mis pensamientos. Mis pensamientos originaron razonamientos. Y mis razonamientos originaron las palabras. Lo que iba a decir, lo que quería. Entonces Jesús podía haber aceptado la tentación, decir que no estaba de acuerdo con el Padre, pero le obedecía. Pero la respuesta de Jesús fue, escrito está. No hay nada que pensar, no hay nada que darle vuelta, escrito está. Por ejemplo, entre los cristianos, uy, ese hermano es así, así, así. Escrito está, amarás a tu prójimo, amarás a tu hermano, demostrar afecto fraternal. Escrito está, no necesito consejo psicológico, ni consejo psiquiátrico, ni que nadie, está escrito. Mi papá no merece respeto. Escrito está, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué tal? ¿Tengo que pensar más? No, ahí está, escrito. El domingo es un día corriente. No, escrito está, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Jesús, como decíamos la vez pasada, cambió, ¿cierto? Él resucitó el día domingo y se celebra como día de resurrección. Cambiaron los días laborales y el domingo es un día de descanso, de adoración. Entonces, ¿qué debemos responder nosotros? Escrito está. ¿Cuál debe ser mi base? La Biblia. Para que mis palabras, después de pensar y razonar, sean escrito está. Pero mi padre fue lo que haya sido tu padre, escrito está. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero es que mi mamá, escrito está. Es que usted no sabe lo que me ha hecho este hermano, escrito está. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuáles son las palabras que debemos usar nosotros? Las que provienen de una base correcta, que es la base bíblica, los pensamientos de la Biblia, los pensamientos de Dios. Porque ahí en el corazón están las creencias, los principios, los valores, los que nosotros creemos. Porque eso me va a llevar a un tipo de pensamiento y ese pensamiento me va a llevar a un tipo de palabra. ¿Me entiende? Ahora, quisiera citar algunos versículos en cuanto a los pensamientos. 2 Corintios 10, 4 al 6, dice lo siguiente. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez, orgullo, soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire lo que tiene el conocimiento de Dios, su orgullo y su soberbia. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis pensamientos a Cristo. Pensé algo, Señor, ahí está el pensamiento. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Busque por favor Filipenses 4:7. Como les dije, Filipenses 4:7 dice lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire la seguridad que tenemos si andamos caminando en el Espíritu Santo. Mire, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no la podemos entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde se originan los problemas? En el pensamiento. Y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así también, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ojo, Satanás pone mucha idea a través de mucha gente que nosotros estimamos, creemos con cierta sabiduría,
y ¡pum!, nos meten porquería en la mente. El 11.3 de este mismo libro, el 11.3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Usted cree que a usted no le puede pasar? A cualquiera nos puede pasar. Es por eso que tenemos que andar tan cerca de Dios, tan cerca de Él. Por eso nuestros pensamientos tienen que estar cautivos por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo. No permitirnos más pensamientos para llegar a razonamientos extraños. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo puedo pensar, ¿cierto? Pero ese pensamiento me va a llevar a establecer una línea de razonamiento. Yo voy a razonar de determinada manera. Y usted dirá, bueno, es que es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Pero tenemos que convivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Debemos predicar de acuerdo a lo que la Biblia dice. No lo que usted cree, no lo que usted piensa, no lo que son mis preferencias, sino lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que entender que hay familias que se guían por la razón. Son razonables, y no hay discusión en eso. Son razonables. Y pueden llevar a mucha gente pensando en eso. O personas y familias que viven bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. ¿Sabe? Nosotros queremos pensar, y voy a buscar un libro, el libro Romano, el capítulo 9, queremos pensar que nosotros tenemos la libertad de pensar cualquier cosa. No es así. No. Recuerde que la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos. Los va a guardar. ¿Por qué? Porque podemos cometer la torpeza de pensar y pensar y pensar. Y llegar a razonamiento. ¿Me entiende? Fíjese lo que dice Romanos 9, del versículo 6 al 21, pero yo voy a leer del 13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pues, ¿por qué inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas santo hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Quiénes somos nosotros para discutir a Dios? Dios no le da argumentos para que usted crea diciéndole: mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, así que me gustaría que tú... No. Él da el mandamiento, porque sabe que su mandamiento es bueno, sabe que el mandamiento es perfecto, sabe que el mandamiento es luz. Él sabe que el mandamiento nos ayuda, nos da libertad y seguridad. Nos da libertad y seguridad. ¿Entiende? Desde niño nosotros aprendimos con mi esposa que el darle reglas a los hijos y tareas a los hijos les hace ser seguros. Seguros. Y me sorprendió el otro día cuando Marcela, en sus tips, ¿cierto? En sus minutos de consejería que da a las mamás y papás que están enseñando, decía: ponga límite, va a ser un niño más seguro. Exactamente lo que la Biblia enseña. Un niño sin límite es un niño inseguro, no sabe hasta dónde llegar. Así que fue agradable para mí escuchar esa intervención de Marcela. Ahora, cuando nosotros tenemos los pensamientos y las razones, vamos a salir con palabras y vamos a hablar algo. Fíjese, y les voy a repetir, esto lo dije hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás tal vez, en el capítulo 16 de Números, en el 16 de Números, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre.
y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Razonaron, o sea, pensaron, razonaron y dijeron: oye, es razonable que no sea el único gobernador, el único dirigente. ¿Por qué? Si somos todos iguales, somos todos santos. Hemos sido santificados por el poder de Dios. Qué bueno, pero ¿sabe? Moisés no dijo nada. ¿Sabe lo que dijo? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Conocemos el desenlace, ¿verdad? ¿Por qué razón Coré condenó a su familia y condenó a sus amigos más cercanos y condenó a 250 príncipes de Israel? Los condenó por lo que él pensó, por lo que él razonó, por lo que él habló. Porque no se comunicaron telepáticamente. Coré tiene que haber hablado con uno, con otro, con uno, con otro, con uno, hasta que 250 dijeron: tienes razón, Coré. ¿Qué es lo que hizo Dios? Fíjese que él hace lo siguiente. Habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram. Los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, y la congregación salió del lado de ellos. Y dijo el versículo 28, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Con quién estaban enojados? Con Moisés. ¿Y quién estaba mandando? ¿Quién estaba moviendo los hilos? Era Dios. Y en su razonamiento, en sus pensamientos, no vieron eso. ¿Bien? Si como mueren todos los hombres, murieran esto, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si no mueren, Jehová no me envió. Más si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ella, abrió la tierra su boca, y los tragó a ella, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. ¿Qué le parece? Entonces cualquier pensamiento, no, por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento al Señor Jesús. Todo pensamiento al Señor Jesús, que el Señor Jesús lo examine. En este mismo libro está el caso también, que a mí me gusta recordarlo de vez en cuando, el caso de María y Aarón, que hablaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque había tomado mujer cusita. Aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Cuál era la crítica? Que había tomado una mujer que no era del pueblo. Se acercaron al tabernáculo y la mujer salió leprosa, su carne blanca, leprosa, para morir. Moisés interviene, intercede, y Dios la saca 7 días fuera del campamento y vuelve sana. La misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque razonaron. ¿Y por qué razonaron? Porque pensaron. Y de ahí surgen las palabras. Entonces, por eso he dicho yo, hablemos unos minutos con la persona y vamos a ver qué es lo que hay en su corazón. Porque las palabras reflejan lo que hay en el corazón de la persona. Lo que hay en el corazón. Entonces tenemos que pensar nosotros qué vamos a hacer. Por ejemplo,
en las iglesias, en las casas, en las organizaciones, rara vez tiene que ver con una desobediencia manifiesta, sino con una falta de sumisión interior. Falta de sumisión interior. Las personas pueden decirle sí, sí, reverenciar, sí, sí. Interiormente no quieren obedecer. Y esos pensamientos, esos razonamientos los llevan a otros. El rebelde nunca está solo, siempre busca compañía. Siempre. Por eso murieron estos 250 hombres más Coré, Abiram, perdón. Entonces, tener una opinión diferente. Por ejemplo, con David, o con Simón, o con Andrés, o con Felipe, o con Betsy, que son hijos míos, los crié yo, tenemos opiniones distintas respecto de cosas. Pero por eso no andamos peleando, ni quitándonos el saludo. No, ¿por qué? Tener una opinión distinta, por ejemplo, si estamos en el hogar y vamos a hacer algo, si el papá tomó la decisión, se va detrás de esa decisión. Si tú te resistes a esa decisión, eso es rebeldía. Pero no que tengas una opinión distinta. El otro día escuchaba a un doctor, Ugarte, de una clínica privada, y le preguntaron, ¿pero usted, doctor, piensa distinto al ministro? Sí, pienso que es muy prematuro levantar y todo lo demás. Pero el ministro tomó la decisión y tenemos que ir detrás de esa decisión. Eso es lealtad, se llama lealtad. Eso se llama compromiso. Eso se llama respeto. ¿Me entiende? Y el ministro, el señor París, le da las gracias por ese gesto. Porque él podría haber dicho, sí, mire, este hombre. No, lo hizo y lo hizo bien. Porque eso es, y nadie puede pensar que todos vamos a pensar igual. Esas ideologías que creen que todos tenemos que pensar igual, no es cierto. Pensamos de manera distinta, diferente. ¿Me entiende? Pero eso no nos debe apartar, sino en cuanto a las decisiones, seguir lo que Dios propuso. Recuerde cuando Jesús, un centurión le dice, mi siervo está mal, está enfermo, y Jesús le dice, voy a tu casa. No, le dice, no soy digno que entre en mi casa. Tan solo da la orden, porque yo tengo también, soy bajo órdenes y doy órdenes. Le digo a este va y él va, y este viene y él viene. Jesús le dijo, no ha hallado tanta fe en Israel. Imagínense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que Dios quiere obediencia. Que no quiere Él, por si acaso, un día muy obediente y el otro día no. Es siempre constante la obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿puedo escoger obedecer o desobedecer? Sí. Les pongo el caso de Gedeón. En el capítulo 24, el versículo 13 al 16, Josué le llama la atención al pueblo y les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos, si a los dioses de allá, si a los falsos de aquí, escogeos hoy. Pero yo y mi casa, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa decisión la puede tomar usted. Esa decisión la hemos tomado nosotros. Dios nos dio la posibilidad a nosotros de conocer muchos lugares, y con mis hijos paseamos bastante. Y donde andábamos predicando. Donde se nos da la oportunidad, hablábamos del Señor. Y cuando orábamos, y si pasábamos a un restaurante, orábamos en voz alta. Nos cuchicheábamos, orábamos en voz alta, para que todos nos oyeran. Y más de alguien preguntaba, ¿qué creen? ¿De dónde son? Y nos daba oportunidad para poder testificar. Ahora, lo primero que tengo que hacer para cambiar mi discurso es conocer y entender que toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tu papá, tu mamá, el juez, el presidente han sido establecidos por Dios. Y también el pastor. También el pastor. Entonces, tiene que entender que hay una autoridad, y esa autoridad viene de Dios, y establece autoridades. Y es lo que nosotros debemos obedecer y entender.
Lo que tenemos que hacer también es negarnos a nosotros mismos. No soy yo la autoridad. No, represento la autoridad de Dios. Él me la concede a mí y yo represento esa autoridad. Si usted sobrepasa la autoridad de sus padres, sobrepasa la autoridad de Dios. Ofende la autoridad de Dios, o de un juez, o de un carabinero. ¿Me entiende? En este caso que están verificando los militares, los carabineros, si yo me pongo chúcaro con alguien, entienda una cosa, se está rebelando contra Dios. Si fueron puestos ahí con la autoridad, le aseguro que Dios no se complace cuando nos ponemos así, o por último, mentirle a la autoridad. Un elemento importante en esta obediencia es comunicación constante con Dios. Eso significa comunión constante con Dios. En el libro de Isaías, el capítulo 55, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. No se pierda esa bendición, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no da argumentos por qué obedecerle, no. Él dice, se hace esto y se hace. Se va a hacer de determinada manera y lo va a hacer. No te va a preguntar a ti. No va a preguntar tu opinión. Fíjese el ejemplo del Señor Jesús. Está escrito. Fue la respuesta al demonio. Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre. Está escrito. Qué hermoso la enseñanza del Señor Jesús con su propio ejemplo. No olviden que Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. ¿Ok? Ahora, tus pensamientos, tus razones, te van a llevar a las palabras. Pregúntate, ¿a quién sirven? ¿A quién alaban? ¿A quién edifican? ¿A dónde te conducen? Felicidad, la vida, la muerte. ¿A quién sirven tus palabras? Porque esas palabras salieron del razonamiento y los pensamientos. ¿No será bueno, si tenemos problemas con nuestra boca, examinar el corazón, limpiar el corazón, para que empiecen a salir cosas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿De acuerdo a esa palabra? Fíjense que el libro de Hechos, el capítulo 17, Hechos 17, dice lo siguiente. Versículo 30 y 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre las cuales estaba Dionisio, el Areópagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Entregando lo que había en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano, para que puedan salir palabras santas, palabras justas, que puedan servir a Dios, que puedan servir en el plan de Dios? Recuerda, tus palabras, tus pensamientos, tus razonamientos, ¿a quién sirven? ¿A quién alaban? ¿A quién edifican? ¿A dónde te conducen? ¿A la vida o a la muerte? ¿A quién sirven? Que Dios les bendiga, hermanos míos. Muchas gracias.